Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América, en este programa especial hablando sobre México, en particular de la cumbre entre los tres presidentes de Norteamérica, que es Canadá, México y los Estados Unidos. Y aquí vamos a hablar entre nosotros, Francisco Gordillo de México. Todos somos mexicanos, pero unos viven en Chicago, otros viven en California, yo vivo en Indiana, y estamos aquí reunidos para poder analizar lo que ocurrió el jueves 18 de noviembre en la capital de los Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida a Carlos Arango, a Joel Ochoa y a Francisco Gordillo. Bienvenidos a Radio Nuestra América para poder hablar sobre nuestro México lindo y querido. Empezamos con Carlos, tú que eres el que estás más cerca de mí. ¿Y qué piensas tú de lo que ocurrió entre los tres presidentes en esta cumbre? Y ¿cómo quedó México parado ante esta situación? Bueno, yo creo que a López Obrador le fue bastante bien en la cumbre, especialmente por el reconocimiento que Estados Unidos hace de que ya no vamos a hacer el patio trasero de los Estados Unidos, como ha sido la historia siempre, ¿no? En ese sentido, pues sí tiene una importancia de que seamos tratados como iguales, aunque pues no sabemos si esto es nomás un discurso, o sea, una idea que se pone afuera, pero que en realidad esto vaya a suceder. No, Estados Unidos, y Joel Ochoa me decía en un comentario el otro día, pues él tiene que ver con la relación económica que existe en el mundo, la geopolítica económica y el dominio de China, y yo creo que ese es un punto que es vital ahí, por lo cual se pudieron reunir los tres a tratar de generar una unificación de América del Norte frente al desarrollo chino. Yo creo que esencialmente fue una medida de tipo económico, y entonces pues ya no puede tratar a México como distant neighbor, ¿no? Como el vecino distante de este libro que se escribió hace algunos años, décadas yo creo, en la cual se hablaba de esa relación distante y de subordinación pues de México hacia Estados Unidos. O sea, sí, creo que en realidad, revisando los periódicos estadounidenses, realmente no le pusieron mucha atención a la cumbre, no hay nada. Entonces se me hace que más bien fue un acto para México. O sea, los simpatizantes de Morena, ahí con la cuestión del mariachi y todo este folclore. Y es casi como un acto de campaña de López Obrador, igual que lo que sucedió en la otra reunión a la que vino hace poco a la ONU. Pero creo que en términos de eso, sí, él sacó buenos puntos, especialmente para el principio ese que su política interior es lo más importante. O sea, y entonces ahora sí que está haciendo política interior en el exterior. Bien, Ese es tu análisis. quizás mi observación. Muy bien. Uh, Joel, ¿qué nos puedes decir tu punto de vista? Y es un placer volver a verte después de tantos siglos de ausencia. Igualmente. Pues miren, estas reuniones, aunque esta en particular se efectúa después de 5 años, estas reuniones o sea, no es la primera reunión, creo que es la 9ª reunión ¿Sí? que se da en el marco precisamente ahora dentro del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero esas reuniones eran más llenas de simbolismo que otra cosa, ¿no? O sea, no, incluso actualmente estas reuniones como tal no tienen la capacidad
de hacer cambios, ¿no? Pero nunca se había dado una situación como la situación actual en las reuniones anteriores. O sea, ahorita estamos viviendo, en este momento, estamos viviendo en una situación que, lo aceptemos o no, requiere cambios. Y es más, se están dando cambios. Se están dando cambios, ¿no? El capitalismo salvaje, eso que muchos llaman neoliberalismo, el capitalismo salvaje, que es un estado del capitalismo, no es un sistema diferente, ¿no? O sea, es el capitalismo, pero ha llegado a un nivel de altísima concentración del capital, y esto ha creado una pauperización, es la palabra, ¿verdad? Una pauperización a nivel mundial, por un lado, y por otro lado ha creado un desastre ecológico como nunca se había visto en la historia. Este capitalismo salvaje estaba sostenido, y digo estaba porque lo podemos ver ahora en los puertos, estaba sostenido por lo que se le denomina como la cadena de distribución. O sea, acuérdense de que a mediados finales de los años 70 se inicia el proceso de lo que se llamó en ese tiempo la reestructuración de la economía. ¿Qué carajos querían decir con eso de la reestructuración de la economía? Bueno, con la reestructuración de la economía suceden dos cosas fundamentales. Una, que se inicia el proceso de casualización del trabajo. O sea, el trabajo se hace casual y el trabajador como tal empieza a perder conquistas que había logrado en décadas anteriores. Entonces, se inicia el proceso de casualización del trabajo y, por otro lado, se libera el capital. O sea, al capital se le da la libertad para que pueda buscar sus mercados favoritos para poder producir. Entonces, esto es un proceso que se empieza a dar en los años 1970, a finales de los años 1970, en los últimos 2 años principalmente de Jimmy Carter. De Jimmy Carter. Y luego entra Ronald Reagan. Y entra Ronald Reagan y pone todo esto junto con la Margaret Thatcher en Inglaterra, y ponen un nuevo modelo económico que es basado en las tesis aquellas de tanto Frederick Hayek y Milton Friedman, ¿no? Entonces, se inicia ese proceso en el cual cambia todo, ¿verdad? Y llegamos hasta este punto en que lo que sostiene ese salvajismo, una vez más, es la cadena de distribución. En este momento, la cadena de distribución está totalmente rota, totalmente rota. Aquí yo vivo en Los Ángeles, California, y en el puerto de Los Ángeles, Long Beach, que es el puerto más grande de Estados Unidos y es como el tercer puerto a nivel mundial, en este momento existen mínimamente 100 supertankers que están ahí esperando turno para poder descargar los contenedores que traen. Unos traen hasta 10,000 contenedores cada uno de esos supertankers. Y luego tienes los puertos, el puerto pues en sí, que está saturado de contenedores, que es imposible mover esa situación. Entonces, la cadena de distribución está rota y de repente nos damos cuenta de que ese sistema ya no es viable. Entonces, en este contexto se da la reunión a la cual fueron convocados tanto el primer ministro canadiense, Joe Biden, y el señor López Obrador. Entonces, no sé. No, la reunión se presenta cuando el sistema capitalista está no digo en quiebra, pero sí en problemas. No, sí en quiebra. Está en quiebra. Está
está en quiebra, pero de una quiebra simulada, porque quiere decir que todavía hay bastante material, mientras los chinos están tomando ventaja, tratando de tomar control. Sí, Francisco, su opinión, tu opinión. Sí, gracias. Exactamente ahí donde termina Joel, es donde yo quisiera continuar. Efectivamente, lo que dice Joel es cierto, es decir, en particular en este momento, en esta coyuntura del cierre de este año 21, esa coyuntura geopolítica, económica mundial, esta reunión es simbólica, vamos a decirlo así, porque tiene mucho de simbólica la reunión esta de los tres presidentes, ¿no? Independientemente de que sea una reencadenamiento, ¿no?, de las anteriores reuniones que habían tenido, las cumbres que habían tenido otros. Creo que esta es, no sé si la novena o la doceava, no sé, pero la que sea, no importa. Es decir, este tipo de encuentros se había suspendido porque Donald Trump Donald Trump nunca aceptó ese tipo de cosas, ¿no? Manejó las cosas de otra manera. Buenas tardes, saludos a la amiga Diana Reyes, que estamos viendo que está llegando ahí. Bienvenida, Diana. Entonces en un lo que coche. dice Joel es totalmente cierto. Gracias. El contexto geopolítico mundial ahora es decir, está en un umbral muy distinto al umbral, por ejemplo, lo que le toca a este mismo Biden hace unos meses atrás, cuando se hace la retirada caótica de las tropas americanas de Afganistán. Ustedes recordarán de ese evento, ¿no? ¿No? Ya esta crisis de distribución desde entonces, desde la salida de Afganistán, ya estaba pintada, ya estaba sucediendo, ¿no? Pero no se había acumulado tanto el problema como ahora en este momento. Pero hay otras cosas que yo quería comentar en esta misma línea. Lo que dice Carlos me llamó la atención, aquel libro de vecinos distantes, es decir, aquella visión de la relación binacional de aquel periodista, profesor Alan Reading, me acuerdo, yo lo conocí a ese señor en Brasil, y él andaba viajando por el continente porque a partir de ese libro se volvió, como le decían ahí en Brasil, americanista, es decir, especialista en América Latina desde Estados Unidos, ¿no?, supuestamente. Pero de aquel tipo de relación que Alan Reading pinta en los años, si bien de los 70 a la actual, estamos en un escenario mundial totalmente distinto. Claro, es cierto lo que dice Joel, justamente si ustedes se acuerdan, el libro de Alan Reading sale cuando está en su apogeo el auge de la política esta de predadora salvaje, mal llamada neoliberal, ¿no?, ultraconservadora, más bien que lo liberal es un concepto que esconde la realidad de lo salvaje, lo depredador y lo conservador de esta economía que se impuso en el mundo 40 años, ¿no? Entonces, cuando está en su auge, la visión que tenían los especialistas norteamericanos, por decirlo así, entre comillas, respecto de México, está plasmada, dibujada en el libro ese de Alan Reading, y actualmente la situación es totalmente distinta, totalmente distinta. Por una parte, ahora, como decía hace rato también Carlos Arango, es decir, hay un beneficio a favor de López Obrador en cuanto a que hace política externa, pero para beneficio de su política interna. En este caso, yo creo que esto sucede. Yo diría que una conclusión importante a corto plazo aquí en México respecto a esta visita es que por el momento, yo diría que por el momento la oposición, esta frenética que tiene López Obrador, no va a poder pensar que va a tener en el gobierno de la Casa Blanca, en el Capitolio, va a tener un aliado a favor suyo en contra de la reforma energética de López Obrador. Esa es la ganancia para mí a corto plazo ahorita, el caso de México, ¿no? Y claro que también me parece que, si ustedes recuerdan, desde la primera visita de López Obrador a Washington en pleno era Trump, ¿no? Yo he visto, desde mi punto de vista muy particular, que López Obrador ha tenido la cualidad, la virtud
y la suerte de saber llevarle el pulso de su relación política con los dos presidentes de Estados Unidos que le ha tocado lidiar. Con Trump hace 2 años y ahora con Biden. Y creo que también eran 2 situaciones muy distintas. El escenario de México, Estados Unidos con Trump era distinto totalmente al que hay ahora de México, Estados Unidos con Biden. También hay que verlo, ¿no? Mucho tiene que ver lo que decía Joel, es decir, la crisis mundial de distribución, la crisis mundial de infraestructura también que tiene el comercio mundial, ¿no? Y a esto apeguen ustedes que Estados Unidos está alardeando y amagando continuamente con sus aparatos militares e inteligencia tanto a China como a la URSS, a China aquí en el Mar del Sur de China, donde tiene un operativo permanente una flota naval ahí que es capaz de invadir cualquier país del mundo y hacerlo pedazos, ¿no? Y hace maniobras Estados Unidos con Japón, maniobras con Alemania en el Mar del Sur de China, por favor, que tiene que ver a Alemania ahí. En fin, así están las cosas, ¿no? Y por otro lado también le quiere pegar a la URSS, el lado de Ucrania, ¿no? Y ahí está usando todas las malas artes de la política militar, del enfrentamiento, del belicismo, usando con el títer del presidente de Ucrania, Shevchenko, ¿no? Entonces, pero la realidad es que la pérdida de hegemonía mundial del imperio norteamericano pues es evidente, es palpable. Ahora, en ningún otro encuentro que yo recuerde de los presidentes de los 3 países, similares a este último, ningún jefe de Estado mexicano, cuando yo recuerdo haber escuchado intervenciones de Vicente Fox, o de Calderón, ahora después de Peña Nieto, ningún jefe de Estado mexicano había planteado las cosas a través de un análisis político, geopolítico mundial, como lo hizo López Obrador de forma muy sencilla, pero muy precisa, en la última mesa de los 3 presidentes, porque ya lo había comenzado a hacer en la mesa con Kamala Harris, pero lo remata claramente en esta última mesa. Es decir, ahí no escuchamos un discurso retórico, florido, como lo hacían en todas las reuniones anteriores. Escuchamos un planteamiento de un análisis político, geopolítico, diciendo claramente lo que todo el mundo sabe. Es decir, aquí el problema de Norteamérica es el problema de su pérdida de hegemonía mundial frente a Eurasia, Rusia, China, ¿no? Que le están comiendo económicamente el mandado. Ya se lo comieron, no se lo están comiendo, ya se lo comieron, en particular China. China, ustedes saben que tiene 5 rutas de seda desde el Ártico hasta el Océano Índico, ¿no? Hay de penetración hacia Europa y hacia el norte de África y de todo el Mediterráneo. Y Rusia, pues, si bien es cierto que tiene problemas políticos internos también que no son nada fáciles, y problemas con fronteras también muy fuertes, de todas maneras, Rusia Putin ha consolidado una posición política envidiable, y ahora pues, es prácticamente el dueño del gas de Europa, la Europa productiva, de Alemania principalmente, ¿no? Entonces, bueno, es decir, ahí el margen de maniobra de Estados Unidos se reduce totalmente, y lo que dice López Obrador en su discurso, en su planteamiento, no discurso, sino en su planteamiento, en análisis que hizo en esa última mesa, es lo que los dos presidentes anteriores saben, ¿no? Y como se decía ayer o antier, decían en algunos analistas que en política no hay casualidades, y curiosamente el mismo día, en la tarde, me parece, o al día siguiente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba esta ley, este paquete de leyes que tienen que ver con el programa de infraestructura que está manejando Biden en Estados Unidos, ¿no? La reconstrucción de toda la red de infraestructura, que tiene más de 100 años, ¿no? Hidráulica, etcétera, ¿no? Y esta ley que le da un giro, un matiz, o que permite una cierta estabilidad en la permanencia y una regularización, entre comillas, de más de 6 millones de mexicanos, ¿no? Que les dan 10 años para que puedan trabajar
en Estados Unidos en el ámbito económico. En fin, entonces yo creo, para terminar, que López Obrador ha demostrado tener sus cualidades de que sí sabe comportarse como un jefe de Estado y puede presentar un planteamiento de unidad, de integración, como se dice, ¿no? Dicen integración económica, pero desde una perspectiva política, geopolítica, ¿no? Y Biden, yo creo que de alguna manera necesita también mantener o sostener una plataforma de integración similar a la que propone López Obrador, porque tiene adentro el problema interno de la legitimidad y de la oposición de los republicanos de la extrema derecha, ¿no? Entonces también a Biden le interesaría poder sacar adelante un proyecto desde la perspectiva del grupo que controla al Partido Demócrata actualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí le pagaría esta parte, ¿no? Muy bien, gracias. La opinión que yo tengo es que viendo los planteamientos del presidente López Obrador, en particular lo que se dio a conocer a la luz, fue el mismo discurso, las mismas palabras, tanto con Kamala Harris como con el primer ministro canadiense, con Joe Biden, son el mismo discurso con respecto a Roosevelt, con respecto a todo lo que ya escuchamos. Pero no sabemos qué se habló detrás de cámara. O sea, puede ser que se hayan planteado cosas mucho más importantes hasta el punto para que el señor Joe Biden diga de que México ya no se le va a tomar en cuenta como si fuera el patio trasero, sino que todo es igualitario. Y ya la impresión que a mí me dio es que López Obrador, a pesar de que sea muy criticado, logró demostrar que es un gran estadista, hasta el punto que hasta el Reforma y Ciro Gómez Leiva lo alabaron. Dos detractores del mismo presidente, que han atacado al presidente desde sus inicios y desde que estaba en campaña. En esta ocasión, el Reforma y Ciro Gómez Leiva pusieron al presidente muy arriba. O será nada más por un día, quién sabe si vaya a seguir ese tipo de posición ahora, de aquí al 24, o hasta el año que entra con la revocación del mandato, no sabemos. Pero me gustaría escuchar el punto de vista de Diana Reyes, que es una gran colaboradora de esta emisora, que su programa está al aire en este momento, hablando sobre el clima, que tanto nos ahorga, es la vida sustentable, es un programa que ella tiene en la radio, y qué bueno que la tengamos en cámara para que el público de Radio Nuestra América en las redes sociales la conozca. Diana, ¿cuál es su opinión con respecto al encuentro entre los tres mandatarios? Y bienvenida. Gracias, compañeros. Armando, gracias a todos. Buenas tardes ya acá en Chicago. Primeramente, pues sí quisiera comentarles que el tema es importante comentarlo porque es trascendental para nosotros que estamos en el activismo político de lo que se refiere a los pro migrantes, pro derechos de migrantes. Es importante. Yo ayer hice un TikTok video porque me parecía que era sumamente importante y relevante alardear todo esto, porque estuvimos en campaña nosotros, bueno, en mi caso, estuvimos en campaña, y uno de los puntos a tratar de mi campaña, cuando estuvimos para ser diputada migrante para la Ciudad de México, yo puse en énfasis algo tan importante que se dio sin querer. ¿Qué fue esto? Sin duda fue cuando propusimos que se le hablara al presidente, que inmediatamente después de llegar al Congreso de la Ciudad de México, abordar el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la migración, que él lo tocara, que no le diera miedo tocar este tema.
¿Por qué? Porque sí era importante de que la gente, primeramente, de que lo escucharan, que escucharan que porque no se trata de decir somos héroes y esa retórica. Necesitamos un presidente que nos defienda. Entonces, la labor de nosotros, en un momento dado, si ganábamos, ese era el ir con el presidente y persuadirlo de que sabíamos que iba a haber esta y otras reuniones importantes de primer nivel y que con su par homólogo, el presidente Joe Biden iba a discutir el tema de migración para los 11 millones que están aquí dentro de Estados Unidos y para los que vienen de Centroamérica. Esto es el problema de migración, como lo estamos viendo, es un tema general en todos los continentes. No solamente aquí en en este continente americano tenemos el problema de la migración. Estamos viendo lo que está pasando en las fronteras de Polonia y Bielorrusia. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Siendo que ahí la Unión Europea se supone que tiene un tráfico un trato de migración, digamos, yo diría que entre comillas, con derechos humanos y esas cuestiones. Aún así, estamos viendo que no está tan detallado como ellos lo han presumido la Unión Europea. Tan es así que ya Angela Merkel ya fue a negociar ahí esa parte porque se están viendo muy mal. Polonia se está viendo terrible, terrible. Entonces, nosotros lo que estábamos proponiendo era eso, que el presidente Andrés Manuel López Obrador platicara con su homólogo y discutieran estos temas. Ahora, él cuando el día de antier, perdón, que fue esta reunión con no binacional, ya se me olvidó el nombre, trinacional, fue importante porque les abordó la necesidad, les creó una necesidad a los países del norte. Ahora, ya las circunstancias geopolíticamente ya no están igual que hace varios años. También tomó ventaja López Obrador supo ver el panorama, cómo está de la actualidad, la geopolítica de Estados Unidos con respecto a América Central y América Latina. Entonces, lo supo manejar muy bien a su beneficio. Y precisamente tan es así, no es digamos que no se va a resolver de la noche a la mañana el tema de la migración, pero sí lo tocó. Y era lo importante que lo tocara, que lo abordara, porque tenemos que decirlo así, que otros presidentes mexicanos jamás han abordado el tema así, porque no ha habido circunstancias, porque han tenido miedo, porque no quieren tocar esos temas, porque no les importa. Entonces, me parece que fue un punto muy a su favor. Se sentaron las bases de las relaciones internacionales modernas desde el punto de vista internacionalista y sobre todo la geopolítica de Estados Unidos y de México con esta relación y bueno, sobre todo Canadá, porque se integró Canadá. Es decir, siempre Canadá juega como un papel de que, bueno, lo que ustedes opinen, ahí yo me sumo o me resto. No, señores, ustedes firmaron un TEMEC y el TEMEC se tiene que modificar. Aún así se tiene que modificar. ¿Por qué? Porque dentro del TEMEC está, por ejemplo, la cuestión esta se ve las cuestiones económicas, sí, también se ve lo de plan energético, intercambios económicos de todo índole, pero no se está viendo la vialidad
o la movilidad humana, que eso es muy importante. Por eso se tiene que arreglar la situación migratoria. Por eso también en ese sentido López Obrador sí manejó bien cuando les dijo, y no es una cuestión de Estados Unidos tampoco, tú Canadá, súmate a este nuevo paradigma, este nuevo idea de integración. O sea, sí nos queremos integrar, pero con respeto, con dignidad. Y eso fue lo que él fue a plantear. Y me parece que por eso es de que nadie, o sea, nadie no dijo absolutamente supuestamente los críticos, inclusive analistas internacionales, dijeron algunos, pero la verdad nada más me daban risa porque no eran objetivos. Y se trata de ser objetivos. Yo no es que califique bien el gobierno de López Obrador, hay cosas que no califico bien, porque, por ejemplo, lo que pasó de el tema en Davos y todo eso, él dice, no, pues es que nosotros tenemos un programa de reforestación sembrando vida, algo así. Sí, pero ese plan no tiene ni pies ni cabezas. O sea, perdóname, y lo dije en mi programa, perdónenme, pero no tiene ni pies ni cabezas ese plan. Entonces, así es como tenemos que hacer no es al individuo, sino a su política. Pero en este caso, en esta participación que tuvo o que hizo en esta reunión trilateral, creo que fue un acierto para México, primera vez, y sobre todo, pues, digamos que se habló con dignidad, y eso es bien importante en las relaciones internacionales de los países chicos con respecto a los países grandes. Esta es mi participación. Gracias, Diana. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que maneja muy bien Carlos, el temor que él tiene de que este posible reforma migratoria para unos 7 millones sea un sistema de esclavitud moderno o peor que el que hubo en los años 60 con el programa Bracero. ¿Qué me pudieras tú decir, Carlos, con respecto a lo que, el miedo que tienes de que, vamos, México va a estar exportando esclavos jornaleros o peor como lo hubo en el programa Bracero? Si es que esto se hace ley, porque todavía falta... Bueno, todavía tenemos que ver que el Senado lo quiera, bueno, que siquiera lo quieran incluir. Ándale. Bueno, yo le decía a los compañeros de un colectivo migratorio, que pues por muchos años se ha planteado la necesidad de realmente tener los derechos plenos, o sea, los derechos, y que en este caso los derechos plenos sería pues la tarjeta verde, así de simple, ¿no? Y pues con el famoso camino a la ciudadanía que han propuesto los demócratas. Pero también los demócratas hablan un doble lenguaje, ¿no? Porque por un lado, pues sí dicen camino a la ciudadanía, pero por otro lado, pues lo que probaron ayer es muestra de que realmente solamente le quieren poner un parche al tema, ¿no? Hay un problema muy fuerte en términos de todas estas personas que finalmente no van a poder ni jubilarse en Estados Unidos si no tienen una residencia permanente, que esa es la política del Seguro Social, bueno, del Estado, pues, que si no tienes puedes haber contribuido, pagabas tus impuestos ya con el famoso ITIN que ellos crearon para sacarte los impuestos, porque antes antes del ITIN pues no había ni cómo pagar impuestos. Ahora pues la gente paga impuestos y paga el Seguro Social, pero no puede recaudar su dinero. Esta es una cuestión que los pondría, si así pasa, si así llega a suceder, pues los va a poner con un permiso nada más de ir y venir, pero van a estar como los tepecianos, que ya por años hasta te puedes morir y
y no obtener lo que te corresponde. O sea, es una cuestión de total falta de igualdad. Y esto genera, dentro de la misma polémica, cómo reordenar, dice, y de esto López Obrador lo planteó en la cumbre, de reordenar la inmigración. Pero lo que nunca mencionó es que habría que reordenarla, si hay que reordenarla con derechos. Porque aquí fundamentalmente es la cuestión de los derechos de los trabajadores. Y si van a venir por otro lado, pues esos que, digamos, estén en este proceso, más los que se supone que, y esta es una discusión, realmente no hay fuerza laboral en Estados Unidos en este momento. No sé, o sea, esa respuesta no la tengo, quizás alguien más la pueda tener, pero en esencia, sí van a traer trabajadores temporales de México y de América Central, los van a traer en qué condiciones. Cuando hay una historia negra, ¿no?, en esa relación con la cuestión de los braceros, y pues ahí en Los Ángeles, en la Placita Olvera, tienen el monumento al trabajador migrante, al bracero. Pero no, bueno, a mí de eso, pues de monumentos no vivimos, ¿no? La gente, todavía el gobierno mexicano no a pesar de que durante el periodo de Calderón se designó un presupuesto para reintegrarle a estos braceros, pues los siguientes gobiernos, cero presupuesto para ellos por parte de México. Entonces yo creo que esos problemas van a subsistir. O sea, en esencia, quizás la relación entre ambos países sea mejor, pero la cuestión es, me voy al principio de lo que hablaron Joel y lo que habló Paco Gordillo, la cuestión del capitalismo salvaje. O sea, que estamos entrando en una fase y que en esa fase no estamos hablando ya de transformar el sistema. Lo que estamos hablando es de afianzar un sistema en una nueva relación y entrar pues ya en un proceso de una guerra comercial que, bueno, con China, pero también la cuestión de una pues hasta un conflicto de mayor escala. O sea, eso es lo que yo vi también en esta cuestión, la apertura hacia un conflicto mayor entre este continente y el continente asiático. Así lo vi, no sé, todavía no, quizás es muy temprano para hacer muchos planteamientos, pero sí entendí que la relación ahora ha cambiado, pero la relación con los trabajadores no ha cambiado. O sea, la explotación continúa y estamos ante una desarticulación de los sindicatos muy fuerte, y que es pues los organismos que se crean para la defensa de los trabajadores. Y pues aquí hay un sindicalista que es Joel, que podemos pues ver su perspectiva. Joel, ¿tienes algo que hablar sobre si realmente hay una escasez de trabajadores? Ya lo mencionaste, es un poco con los contenedores de que están varados ahí porque o faltan brazos o falta voluntad política para que realmente se desembarque todo lo que está flotando en el mar. Bueno, como coloquialmente se dice, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? La letra chiquita, ¿verdad? Sí, miren, López Obrador, que yo personalmente lo considero un político muy habilidoso, incluso con un lenguaje propio que, como dicen allá en mi estado natal, Chiapas, les decimos cuando es la cuestión de dichos, es un lenguaje muy campechano, decimos, ¿no?
Pero no de Campeche. Pero no de Campeche. Un lenguaje muy campechano, me canso ganso, ternuritas, todo eso. Pero eso es una cuestión muy profunda, compañeros, es una cuestión muy profunda. Esa habilidad del manejo del lenguaje es algo muy profundo, no tiene nada de casual, ¿no? Es una cuestión muy bien estudiada, muy bien practicada. Un intelectual, sobre todo mexicano, un intelectual mexicano escucha una conferencia de prensa con López Obrador y termina jalándose los pelos, man, porque dice, este vato no habla, ¿no? O sea, en un minuto habla media palabra, ¿no? Entonces, pero ese es como él puede mandar su mensaje, ¿no? Entonces, entonces, López Obrador llega y propone, lo que López Obrador propone, a propósito de los tres, el que tira línea es López Obrador. El que tira línea es López Obrador. Entonces, López Obrador propone la creación de un bloque económico entre los tres países. Entonces, habría que analizar qué es lo que eso significa. Y creo que tú lo dijiste, Armando, en un principio, que hubieron conversaciones a las cuales no tuvimos acceso, ¿no? Y además la prensa, miren, aquí el periódico principal, que es Los Angeles Times, no sacó absolutamente nada sobre esta reunión, nada. Tampoco el New York Times. Habría que ver qué es lo que se discutió tras bambalinas, ¿me entienden? Y es ahí precisamente donde están los detalles. O sea, esta cuestión de la integración económica, pues suena muy, muy bien, pero ¿qué significa, no? ¿Qué significa, no? En fin, López Obrador, con todo su campechanismo, le dice al sistema, no tanto a Biden y a Trudeau, No. o sea, le dice al sistema, mira, sí, tú te vas a morir para 2050, es como te vas a morir. ¿Y por qué te vas a morir? Te vas a morir sencillamente porque para ese tiempo, de acuerdo a las proyecciones, China va a controlar más del 40% del comercio a nivel mundial. O sea, ya te dijo hasta de qué te vas a morir, ¿no? Y aquellos dos escuchando, ¿no? Y aquellos dos escuchando, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de proponer como activistas, como sindicalistas, como gente progresista, lo que nosotros tenemos que proponer es de que se empiecen a atacar los problemas de fondo. Problemas de fondo. Porque además lo merecemos, ¿no? Los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, y óiganlo bien lo que voy a decir, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, de hecho estamos manteniendo la economía en México. De hecho estamos manteniendo la economía. No tengo los datos actuales, pero para el 2019, la inversión extranjera en México era de 30,000 millones de dólares. 30,000, eso es para, y no tengo los datos actuales, me imagino que ha de haber habido cambios por la cuestión de la pandemia. Bueno, nada más de remesas, lo que reconoce el Banco de México, que es una falacia, que eso no se acerca a la realidad. Nada más de remesas, lo que nosotros mandamos a México ya es mayor a eso, ¿verdad? Y la inversión económica requiere de ciertas cosas que el gobierno mexicano tiene que establecer, el Estado mexicano tiene que establecer para que esa inversión se dé. Las remesas no requieren de nada, es una infusión de dinero directo a la economía de México. Eso es lo que reconoce el Banco de México, pero todos sabemos de que existen otros mecanismos por los cuales nuestros paisanos mandan dinero a México. Y luego tienen ustedes el turismo migrante, el turismo de nosotros los mexicanos que vamos constantemente a México. Tienen eso, tienen la economía de las fronteras, que es, y eso es de acuerdo a los representantes de las cámaras de comercio en México, en el norte,
que el flujo económico que producimos hacia toda la zona fronteriza es tan alta o mayor de lo que el Banco de México reconoce a nivel de remesas. Entonces, de que merecemos un mejor trato de parte del gobierno de México, bueno, carajo, eso ya ni se diga, ¿no? Y sí es cierto que Calderón nos puso, Carlos, nos puso un representante ahí, de que pues a mí en lo personal me cae bien el tipo, ¿me entiendes? Pero no hizo un carajo para nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, lo que tenemos que empezar a ver en este momento es cuáles son los detalles, o sea, porque el debate se va a empezar a dar. Hábilmente lo que hizo López Obrador fue, como lo hace todas las semanas, hábilmente lo que hizo López Obrador es que puso ahí los puntos del debate para controlar el debate. Y eso es lo que se va a estar debatiendo por los próximos meses. O sea, ¿cómo se va a dar la integración, si es que se va a dar la integración económica? Ahora, el problema de la migración es un problema muy grave, muy grave. Y acuérdense, el problema de la migración se basa en dos factores fundamentales que fue creado precisamente por el capitalismo salvaje, del cual hablábamos en un principio. Se basa en la superexplotación de los trabajadores y el impacto ecológico que se ha tenido. O sea, hay sequías en partes del mundo, hay climas extremos en parte del mundo y la gente tiene que emigrar. Entonces, esto que estamos viendo de las caravanas de México, que ya no son caravanas únicamente a propósito, la caravana que viene ahorita de Chiapas va a parar en mi pueblo que se llama Villa Comaltitlán el día de hoy. Hoy van a ¿cómo se dice? Trasnochar ahí, ¿no? Pernoctar ahí. Esas caravanas, esto es únicamente el principio de lo que vamos a ver, y no son exclusivas de América, esas caravanas, como decía la hermana Diana, esas caravanas se están dando en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, esa cuestión, si no se atiende de raíz, ¿verdad? Y habría que ver qué es lo que queremos decir con eso de atender de raíz. Si no se atienden de raíz, las caravanas van a continuar. Y las caravanas, desgraciadamente, están parando no dentro de Estados Unidos, están parando en la zona fronteriza. México, y ya se aceptó Napoleón una vez más, perdón Carlos, una vez más, la política de Trump de espérate en México, ¿no? O sea, sí, pide asilo político, pero espérate en México, ¿no? Y si te va a llevar 2, 3 años a que yo te diga que no eres admitido, tú te esperas en México y estás expuesto a lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la situación. Esa es la situación ahora, de que si se requiere mano de obra, mira, eso es innegable. Eso es innegable. Históricamente nosotros los mexicanos hemos sido el ejército de reserva laboral para ese sistema. ¿Y por qué? Porque se requiere de esa mano de obra para trabajar en el campo, para trabajar en lo que queda de manufactura, para trabajar en la construcción. ¿Tú crees que un trabajador de otras etnias va a estar en el desierto allá en Phoenix, Arizona, donde hace un calor de 120 grados centígrados, poniendo el techo, pues, ¿no? de las casas? No lo va a hacer. Es nuestra gente la que hace ese tipo de trabajo. Entonces, eso se requiere, ¿no? Se requiere que se solucione, ¿no? Porque como explica Carlos, muchos de estos trabajadores que ya llevan aquí, o sea, estamos hablando de gente que se quedó fuera desde la última amnistía que fue en 1986, 85 años. ¿Sí? O sea, es gente que se quedó y es gente que, vamos a decir que ya llevaba años aquí en Estados Unidos que no pudieron entrar, por lo que sea, no pudieron entrar, ¿entiendes? Tú estás hablando de gente que
que ya lleva muchísimos años aquí y que ya no se va a regresar ni a México, ni Centroamérica, ni donde carajos vengan. Entonces, cuidado con los pronunciamientos que fueron muy buenos. A mí me dio gusto ver un mexicano que no llegó con el sombrero en la mano por primera vez. Qué bueno, ¿no? Lo felicito, ¿no? Qué bueno. Pero ¿de qué carajos estamos hablando? O sea, ¿qué papel vamos a jugar nosotros en esto que están hablando de una integración económica, tanto de México como Estados Unidos, que por cierto Biden decía que sí, y el Trudeau nada más se les quedaba viendo como diciendo, ¿y estos de qué están hablando? ¿No? O sea, si están hablando de ¿qué papel vamos a jugar los mexicanos? ¿Vamos a hacer el tapón de América Latina? ¿Vamos a hacer el tapón de la migración? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y esto, hermanos, es una cuestión muy seria. Es una cuestión muy seria, ¿no? Una vez más, qué bueno que López Obrador se quitó el sombrero, no llegó con el sombrero en la mano, tiró línea, como decíamos cuando estábamos jóvenes y éramos estudiantes, tiró línea, pero ¿ahora qué, no? Ahora que yo soy organizador y mi trabajo era descifrar el que tiraba línea para poderle desarrollar un plan y decirle, bueno, mira, esto que tú estás diciendo lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, y te va a costar tanto, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, pienso yo. Bueno, gracias. Ahora ya vamos a concluir. Último mensaje por parte de Carlos, Francisco, Diana y Joel. ¿Quién quiere empezar como una especie de concluir este encuentro entre los tres mandatarios? Y yo nada más tiro una última pregunta, a ver si alguien la quiere contestar. El tiempo que éramos estudiantes pedíamos un cambio social en nuestro país y muchos lo ven que la cuarta transformación es parte de ese cambio que buscábamos, otros no, y quisiera saber su posición al respecto, si es el principio ya de un cambio real o nada más es un asunto sexenal y quién sabe el próximo. ¿Okay? ¿Quién quiere empezar? Ok, Francisco. Sí, gracias, Armando. Mira, yo estimo que es muy valioso lo que se ha comentado aquí por parte de de todos ustedes, pues, de los cuatro, ¿no? Y me parece que yo hace rato mencioné una primera conclusión para el caso de la política mexicana. Yo decía que a manera de conclusión, a corto plazo, el saldo favorable que obtiene López Obrador es allanar el camino interno y externo para sacar adelante su reforma energética, que es muy importante para el país. Yo entiendo que aún esa reforma de López Obrador en la cuestión eléctrica todavía va a ser un poco limitada, es decir, va a tener que negociar y ceder algunas cosas, pero de todas maneras, aún a pesar de eso, creo que es importante que se retome la soberanía energética por parte del Estado mexicano. Ahora, eso es en primera instancia, a corto plazo, fundamental en el asunto de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Es decir, y creo que vamos a volver estamos volviendo a vivir la experiencia de que se acepta la migración, pero no se reconocen derechos plenos. No hay que olvidar que el Congreso, sobre todo el Senado de Estados Unidos, pesa mucho la posición conservadora, la posición de los republicanos, y yo creo difícil que los republicanos vayan a aceptar lo que le pide López Obrador a Biden y lo que Biden prometió en campaña. Sin embargo, la necesidad de mano de obra del imperio americano actualmente para reconstruir su infraestructura y reconstruir otra vez la base material que le permita
desarrollar industrias de quinta generación, necesita una vez más mano de obra, pero y la va a conseguir de América Latina, en particular de México. Ya no vamos a hacer el patio trasero, pero vamos a hacer el patio delantero. Ya no somos el backyard, no somos el front yard. Si lo vemos desde la perspectiva de Sudamérica para el norte, aquí estamos agarrando a todos de pechito desde Chiapas, desde mi tierra también soy chiapaneco. Entonces, chiapaneco de origen, pues, pero ya chilango aquí de Ciudad de México, tengo una vida hecha acá, ¿no? Entonces, ese es el asunto, pues, es decir, hay muchas ambivalencias y definitivamente el asunto de los derechos de los migrantes no se está avanzando más que en el aspecto pragmático de la utilidad que significa la mano de obra. Y como dijo también el presidente, vamos a racionalizar, vamos a hacer un programa, sí, bueno, ok, vamos a ver eso. Pero créanme que yo también estoy escéptico en cuanto a que se les den los plenos derechos a los que ya viven allá, a los que, muy bien dice Joel, a los que sostienen la economía mexicana, ¿cierto? Ustedes, pues, en pocas palabras, de todos los mexicanos que están allá trabajando, ¿no? En ese sentido, no creo que hay que ser muy esperanzadores. Sin embargo, el asunto que dice Joel es importante, y bueno, está en la mesa, es decir, ¿qué respuesta va a dar la comunidad? Ese es el asunto. Si el presidente actual, líder político de este país, hizo un esbozo nada más de una forma de integración económica entre tres economías totalmente dispares, ¿no? En donde nosotros hemos jugado el papel, México como la tercera economía ha jugado el papel de fornecedor de mano de obra, simplemente, ¿no? Eso es, ¿no? Y más barata, menos barata, pero mano de obra. Y lo que se está diciendo ahora en ese proyecto que aprobó la Cámara de Representantes en Estados Unidos es que se les dé, digamos, dignidad al trabajo de los que van a ser reconocidos durante una década que estén trabajando, que se les dé salud, que se les dé habitación, que se les dé alimentación, sí, pero eso no significa los plenos derechos, en fin. Ese asunto todavía creo que va a meritar más bien que todo, no un tratamiento económico, sino también político entre las sociedades, ¿sí? Acuérdense ustedes que Texas, California, etcétera, otros estados más, ya tienen mayoría no latina, mexicana. Ya hay votantes mexicanos. Arizona, Texas, California, ellos ya son ciudadanos de origen mexicano, que son ciudadanos norteamericanos que votan allá, no votan aquí, votan allá, ¿no? Y esa tendencia, según se dice demográficamente, es irreversible. Entonces, este asunto, más bien, yo creo que lo que tenemos que pensar es con alternativas propias de la comunidad y mantener un espíritu de resistencia y de organización y de lucha frente a nueva posibilidad de integración, entre comillas, de integración, vamos a decir, de un bloque económico que le conviene al imperio americano para poder ser competitivo, como dicen ellos, frente a sus opositores de Euroasia, ¿no? Pero el asunto nuestro de México pasa definitivamente, yo creo que para que la migración mexicana que reside en Estados Unidos tenga más fuerza política, allá necesita tener también una fuerza política aquí en el territorio mexicano. Y eso hay que construirlo. Ahora hablamos de Morena. Morena es el canal político que logró construir el presidente de la República actual para llegar al poder durante 2 años de su lucha por el poder, ¿no? Pero ni se agota la política mexicana en ese partido, ni se agota la lucha de la comunidad mexicana independiente, ni se agota la lucha de la izquierda mexicana tampoco en ese partido. Para mí es totalmente transitorio esa figura política partidaria. Para mí es transitoria, ¿sí? Como lo fue el PRD en su momento, vamos a decirlo así. Yo así quiero verlo, pues así lo estoy viendo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo diría, hay que persistir en la organización, en la conciencia, en la clarificación, en la comunicación horizontal,
no la comunicación a través de los medios que ya sabemos cómo se está manejando, la comunicación horizontal, y en la creación de la fuerza política de los migrantes de Estados Unidos en particular en el territorio mexicano. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Joel, te veo que ya casi te quieres ir. Pues no, una vez más, hay que estar pendientes de este debate. Se hablaron cuestiones muy profundas, sobre todo una vez más de parte de López Obrador. Se hablaron cuestiones muy profundas y yo pienso que hay que entrarle al debate. O sea, no hay que... y yo me he perdido el debate en México, de plano les digo, no estoy leyendo lo suficiente con lo que respecta al debate en México, no porque no existan, sino que sencillamente porque no lo he hecho, ¿no? Pero nosotros los mexicanos tenemos ese vicio, si ustedes quieren, de tomar las cosas muy a la ligera. Y yo creo que esta es una situación que no se tiene que tomar a la ligera, ¿no? No se trata de abaratar, como decíamos en nuestros años de juventud, ¿no? O sea, el no por sistema únicamente abaratábamos, ¿no? Con nuestro no por sistema, ¿no? Entonces, hay que entrarle a esto, pero hay que entrarle muy, muy seriamente. Una vez más, la cadena de distribución, que es base angular de todo este sistema de capitalismo salvaje, está rota. Las grandes ganancias que garantizaba China con este sistema, este modelo, mejor dicho, que tenemos, sencillamente a raíz de lo de la pandemia se descubre que no es algo viable, no es viable, y ante eso pues van a haber cambios. Y en estos cambios pues va a haber resistencia, ¿no? Entonces van a haber cambios y nosotros tenemos que estar muy atentos en tratar de entender cuáles son esos cambios, ¿no? Como sindicalista, por ejemplo, para mí me gustaría que se desapareciera esa fórmula en la cual la competencia se basa en salarios bajos, ¿verdad? Y no beneficios, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, a mí me gustaría quitar los salarios como la base de la competencia. Entonces, tú vas a poder competir como capitalista basado en el sacrificio de miles y millones de trabajadores con o sin documentos, ¿no? Porque sí es cierto que nosotros somos los más explotados, si tú quieres, pero los otros trabajadores también, a raíz de que se han perdido beneficios, ¿verdad? El sindicalismo está muy golpeado en este momento. Acuérdense, cuando Ronald Reagan llega a la presidencia, lo primero que hace es darle un golpe a uno de los sindicatos, que era el sindicato de los controladores aéreos, ¿no? Los corrió a todos y se acabó el sindicalismo ahí. Cuando Ronald Reagan llega a la presidencia, el 20% de los trabajadores en Estados Unidos, principalmente industriales, estaban organizados, pertenecían a un sindicato, estaban representados por un contrato colectivo de trabajo. Actualmente, ese número difícilmente llega al 10%. Entonces, eso significa un problema, ¿no? Un problema muy grave, que sí es cierto que nos han culpado a los inmigrantes, ¿verdad? Nos han culpado de que hemos abaratado. No. Acuérdense, en la reestructuración económica que se inicia en los años 1970, lo que se busca es la casualización del trabajo. Y se logra, ¿verdad? Y aquí estamos ahora, ¿no? Entonces, una vez más, cuidado con los planteamientos. No hay que tomarlo muy a la ligera. Aplaudo de que este señor no llegó con el sombrero en la mano, pero en lo personal me gustaría entender cuáles son los detalles de este debate, ¿no?
y que no estemos únicamente debatiendo. ¿Cómo era, Carlos, aquello que ustedes contaban del ciego describiendo el elefante, ¿no? O sea, no estemos dando así, describiendo algo con los ojos cerrados, ¿no? Cuidado con eso. Muy bien. Diana, para concluir. Bueno, pues yo solamente quisiera comentarles que pues los dados están tirados, ¿no? Están dados y están tirados. Y es del lado de la acción va a pertenecer tanto a Canadá como a Estados Unidos en los próximos meses. Ustedes verán las acciones. Solamente yo quisiera decir que, bueno, una cuestión de integración conlleva muchas situaciones. Desde luego no es una integración de tipo social, por eso es esta es nuestra labor. Creo que necesitamos trabajar activamente en esta labor para que la cuestión social o lo que se refiere a en este caso, a la situación de es que me está entrando una llamada, discúlpenme. Permítanme. Bueno. Carlos, le entró la llamada, yo creo que ahí Yo no fui. la interrumpiste. Yo no fui. Bueno, mira, quería yo contestar a tu última pregunta, Armando. Sí. Porque a mí me parece que el proceso que se ha vivido en México, pues hoy, obviamente, la situación política es muy complicada y obviamente lo que existe en la mesa no es lo que aspirábamos. Contéstale a tu mamá. No es lo que aspirábamos pues, de cuando éramos jóvenes, ¿no? Me acuerdo, o sea, lo que aspirábamos era por una otra sociedad. Obviamente el significado de esta elección, que quizás sea de la elección de López Obrador, significó pues la alianza de muchas fuerzas y el desgaste de un sistema político. El problema que pues en su habilidad tiene es una concentración gigantesca del poder. Y entonces el problema aquí nuevamente se plantea el problema de cómo democratizar el país, ¿no? O sea, cómo realmente democratizar el país. En la manera como se está dando el debate en México, particularmente en este momento, es una manera muy ríspida, lo que sucedió en la Cámara de Diputados con la cuestión del presupuesto, pues fue una cuestión bastante lamentable, aunque obviamente, como se decía, nunca creo que la Cámara de Diputados ha tenido un nivel de discusión de gran calidad. Francisco Gordillo decía aquí la necesidad entonces de conformar una fuerza política de los migrantes, pero que esta fuerza política de los migrantes se tiene que conformar junto con fuerzas progresistas, con una izquierda diseminada en México. Una parte está en el poder, otra está en la marginalidad, y otra pues simplemente está dispersa. Ese es un reto gigantesco si queremos ver un cambio profundo en México. Ahora, en términos de la relación trilateral en este caso, pues básicamente es una relación de que México va a producir la mano de obra y América Central la mano de obra barata para el imperio, o lo que queda del imperio. Eso, creo que ahí hay una urgencia
de que también nosotros cambiemos el debate, que también nosotros entremos en otro nivel del debate, porque obviamente ya a esta altura, si pasa, por ejemplo, lo que se propone hoy en la Cámara de Senadores, en la de Diputados, y bueno, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados en Estados Unidos, en la Casa de Representantes, y lo que va para el Senado, aún aunque llegara a pasar, eso no significa una victoria, o sería una victoria agridulce, muy, muy agridulce, porque son muchos años de estar planteando toda la cuestión de los derechos. Y esto, o sea, nos plantea una cruzada de integrar, pues no solo en este continente, sino, digo, no solo en estos 3 países, pero tratar de integrar las fuerzas progresistas de otros países en un flanco, en una corriente diferente. Yo creo que esa sería la necesidad que existe de crear una fuerza que pueda responder a toda esta embestida que viene. Porque lo que viene es una embestida muy fuerte, pues contra la clase trabajadora. Y además, como hablaba Joel, la casualización del trabajo, pues lo estamos viviendo hoy más que nunca. Básicamente la desaparición ya de muchos trabajos, toda la cuestión de que ahora todo lo puedes recibir por esta compañía Amazon, nomás haces tu pedido a Amazon y llega a tu casa. Es básicamente una casualización del trabajo, o sea, ya y eso rompe con toda la posibilidad de la organización de los trabajadores. Y luego el profundo racismo que existe en Estados Unidos, la decisión de ayer de la Corte en el caso de Michigan es realmente espeluznante, porque no es por la decisión de que un juez con un jurado deciden hayan inocente a una persona que viene con un rifle a matar gente y luego dicen que que se autodefendió y que entonces puede estar libre y ya lo regresaron a su casa, cuando pues eso fue un crimen. Entonces, vemos que vienen días muy, muy difíciles para la comunidad negra, para la comunidad latina, para la comunidad mexicana en Estados Unidos. O sea, el odio y lo que sigue en este proceso, el bajo nivel de aceptación del presidente Biden, porque lo único que venía fuerte era López Obrador. Truffaut y Biden están en bajos niveles de aceptación, y López Obrador pues obviamente ni necesita la consulta en realidad, porque pues obviamente sería un suicidio plantear que se cambiara el presidente en este proceso, o sea que tiene que cumplir su gestión. Se me hace que es una distracción eso de buscar la cuestión de un ejercicio que en este momento no es necesario. Y finalmente, pues, obviamente, para la reforma eléctrica, Biden recibió fuertes presiones de los republicanos de Texas y del capital, porque ese es, en realidad fue el capital, los que mandan realmente, porque él no manda. Los que mandan realmente le mandaron decir que van a oponerse a la cuestión de la reforma eléctrica de México, ¿no? Y ese creo fue un mensaje clarísimo. Biden se guardó esa carta, bueno, al menos en público. Claro que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, pues, no sé en privado qué es lo que hablaron sobre ese tema, porque es un tema toral para México en este momento. Bueno, ahí yo quiero concluir. No, Ok, Diana, ¿quieres terminar? Hoy, sí, disculpen, lo que pasa es que entró una llamada, pues ya no pudimos. Cuidado. Pero ya, bueno, Rafa. sí, ya concluyo. Miren, lo que sucede es de que estamos pues ante una situación, una realidad que tampoco no podemos ocultar de una vecindad
de hermanos ricos, se puede decir, a un hermano pobre. Y pues lo único que en términos geopolíticos, lo único que hace México o lo que tiene en sus manos es precisamente servir de vínculo, de triángulo para el Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, también no les conviene ni a Canadá ni a Estados Unidos también tener unas relaciones ríspidas con México por la actualidad, por la situación que está pasando en la cuestión de la crisis migratoria. Entonces, pues ellos de alguna manera, tanto el primer ministro Justin Trudeau y Joe Biden, pues primeramente ni se esperaron que les iba a plantear una necesidad. Ellos siempre han sido los que han, de alguna manera, han planteado la necesidad para México. Nosotros solamente seguimos las órdenes en términos de política exterior, de qué es lo que se tiene que hacer ante esta situación. Pero no, en esta ocasión, pues pudimos ver un presidente que tenía propuesta y pues de antemano, pues eso es viable. Sí, hay detalles, como bien lo dice el compañero, hay detalles, el compañero Joel, y en los detalles es ahí donde tenemos, esto da para más. Por eso ahorita hablar de este tema no es prematuro, porque sí sabíamos que esto se iba a dar, pero y es trascendental, pero tiene muchas aristas, muchas aristas. Y en el tema de los trabajadores, en el tema de la migración, eso todavía se lo tiene que discutir, y aquí en Estados Unidos nosotros también tenemos que retomar la participación política aquí en Estados Unidos, quién estamos votando, quiénes nos pueden ayudar para que también de ese lado se vaya viendo que puedan contribuir para para nuestros migrantes, porque ellos finalmente son los que votan ahí en el Congreso. Nada que ver, México ahí sí no tiene que ver. Yo lo que decía desde un principio era de que sí, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo sí tiene que discutir estos temas, pero nada más es de discutirlos. Pero finalmente quien decide y quien maneja las leyes para una reforma es el Congreso. Y ahí vamos a ver quién estamos insertando en el Congreso de este lado, los que votamos de este lado, los que nos corresponde votar de este lado. Entonces, esa es nuestra participación, ese es nuestro activismo que tenemos que hacer dentro de los Estados Unidos, y ese es nuestro compromiso que deberíamos de hacer todos los que votamos de este lado. Muy bien, es un tema ya para otro programa, ya saber darle seguimiento, y quizá tengamos que hacer un programa por mes entre nosotros y algunos otros invitados. Sí, Francisco, dígame. Sí, un comentario que creo que viene muy bien a cuento es, y también es una invitación a preparar algo. El día de mañana, el 21 de noviembre, pero creo que es de 1922, hace 99 años, es asesinado Ricardo Flores Magón en una prisión de Leavenworth, Estados Unidos. Hace rato que yo planteaba que la necesidad de que se cree una fuerza política de parte de los migrantes mexicanos en Estados Unidos que incida en la política de México, de este país. Me faltó señalar ese detalle. Claro, Flores Magón fue migrante muchas veces por necesidad política, no por hacer una vida en Estados Unidos. Sin embargo, de alguna manera también la hizo, ¿no? Aunque fue en prisión, ¿no? Pero viene muy a cuento el asunto de
el asunto de la, pues de esta realidad, ¿no? De esta realidad. Carlos y Joel son también migrantes, no porque puedan hacer una vida allá, sino por causas políticas como Flores Magón, aquí en México, ¿sí me explico? Sí, sí, eso me consta, porque yo soy parte de lo mismo, ¿no? Entonces, valdría la pena pensar en preparar algún tipo de actividades de carácter político para que el próximo año, a los 100 años del sacrificio de Ricardo Flores Magón, sea recordado, sea asumido por parte de la comunidad mexicana inmigrante en Estados Unidos. Es lo que quería comentar. Bueno, yo, la radio la radio Nuestra América Un abrazo y aplauso. Ya, muy bien, porque también Flores Magón es uno de mis mentores y una de las razones por las cuales me convertí en periodista también, aparte de otros ilustres como José Martí y personas así de esa calidad. Muy bien, compañeros, pues es un placer haberlos tenido. Esperemos que sigamos hablando sobre no tanto de la cuarta transformación, sino de la realidad que estamos viviendo en el mundo y en México y nosotros acá en los Estados Unidos. Gracias, Joel. Gracias a Diana. Gracias a Carlos. Francisco. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Desde lejos. Gracias a ti. Que la pasen bien todos y sigamos adelante. Y que viva la Revolución Mexicana, ¿no? Hoy es su día. Ah, de veras. Hoy es su día. 21 años, ¿no? Ajá. Bueno, hasta luego. Que les vaya 20 de bien. noviembre.